ayer, estamos en contacto con Joana Duarte, que es secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de la UTEP. Hola Joana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la entrevista. Bueno, ya venimos relatando lo que viene pasando con este ministerio, el de Capital Humano, no solo lo de ayer, sino lo de la semana anterior, donde fueron a entregar un petitorio y fueron también golpeadas por parte de la policía y creo que ni siquiera pudieron entregar el petitorio a la ministra. Contanos vos qué es lo que está pasando, si tuvieron algún tipo de diálogo después de lo que pasó ayer. Bueno, el día de ayer quedó reflejado que el show mediático que montó Petovelo la semana pasada, saliendo a la vereda con mucha soberbia, con mucha prepotencia y sobre todo con un alto grado de discriminación hacia los trabajadores que están pasando una situación muy crítica y que tienen que ir a un comedor para garantizar un plato de comida ante la devaluación, ante la pérdida del poder adquisitivo, diciendo en ese momento: ¿quién tiene hambre? Voy a atender solo a los que tienen hambre, voy a atenderlos de a uno. Y bueno, y ayer quedó demostrado que no tiene intenciones de atender a nadie ni resolver la situación, y fundamentalmente que desconoce absolutamente cómo funcionan las redes de comedores comunitarios en todo el país, cómo nuestro pueblo se organiza para paliar la crisis, para sostener en los territorios a las familias que hoy no tienen cómo garantizar un plato de comida, ¿no? La fila que se armó, que se fue armando por los compañeros que iban llegando, y que muchos de ellos son los que asisten a los comedores de la UTEP, pero muchos también que se acercaban, que son familias que hoy están en situación de calle, que están en la ciudad de Buenos Aires, y que cuando vieron la fila se fueron sumando a la fila para que sean atendidos uno por uno, como dijo la ministra, y no, la verdad que no hubo ninguna respuesta. Y la fila fue inmensa, no solo en Capital Federal, sino en todo el país. Esto se vio en todas las oficinas de los CDR, que antes eran las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social o de Capital Humano, en todo el país, en las distintas provincias, porque efectivamente creo que la ministra desconoce absolutamente cómo los 4, o sea, me pregunto cómo los 4 millones que hoy asisten a los comedores comunitarios van a venir hasta las oficinas de Capital Humano para que la ministra los atienda y los resuelva individualmente una situación de crisis absoluta y de emergencia que tienen que resolver y que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, muy preocupante la mirada que tiene sobre esa situación la ministra, y creo que ha quedado claro que desconoce absolutamente, y hace más de 50 días que asumió, y que no tiene ninguna intención de dar solución a esta urgencia. No, porque mientras tanto ella publicaba en sus redes sociales que había tenido una reunión con alguien de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, con un referente de esa iglesia, que o sea sí los atendió, sí lo atendió, no fue uno por uno, mientras estaba la cola de 30 cuadras. Y la semana anterior, no me quiero olvidar, compañeras también de la UTEP, yo hablé con una de ellas, fueron también violentadas, agredidas, golpeadas por la policía cuando fueron a entregar un petitorio. Evidentemente este es el trato que ella quiere tener con el pueblo. Sí, sin duda. En la semana anterior, cuando entregamos el petitorio, del cual no hemos tenido ninguna respuesta desde la UTEP, en la primera fila cuando estábamos entregando el petitorio estábamos todas mujeres, bueno, Norma Morales, otras compañeras de los comedores y de los espacios sociocomunitarios de la red de comedores comunitarios que tiene la UTEP, fuimos reprimidas, fuimos gaseadas, y la verdad esa fue la única respuesta que hemos tenido del Ministerio de Capital Humano. Uh-huh. A todo esto, hace unas semanas atrás nosotros habíamos desde el sindicato presentado un pedido de audiencia formal con la ministra ante la no respuesta institucional. Obviamente fuimos llevando la lucha porque necesitamos visibilizar que esta situación se va agravando día a día, y en la semana pasada por eso estuvimos en las puertas de los supermercados, porque los comedores, y los 50.000 comedores que hoy tiene la red de comedores comunitarios a lo largo y ancho del país,
muchos en la UTEP, pero muchos también que están en otras organizaciones, que están en ONG, en las iglesias que también funcionan en los territorios y que atienden y que sostienen a las familias que no pueden garantizar un plato de comida. Hoy no tienen ningún tipo de respuesta del Ministerio de Capital Humano, y lo más preocupante es que la plata para resolver esto está en el Ministerio de Capital Humano, no lo están ejecutando. Hay casi 800 millones que son del presupuesto que tiene el Ministerio de Capital Humano para resolver situaciones de la cuestión alimentaria, digamos, ¿no? Entre eso hay financiamiento internacional que tienen que ejecutarlo, o sea, no lo pueden pisar y hoy no lo están haciendo, que es, por ejemplo, lo del financiamiento de Naciones Unidas, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente la ministra no solamente desconoce la situación, no tiene intención de resolverla, como tampoco lo tiene la intención el gobierno nacional en general, porque su plan económico es para favorecer un sector muy minoritario de este país, y los demás que esperen, digamos, como dijo el vocero presidencial, que está siempre muy atento a tener, la verdad, que comentarios muy desagradables para con sectores que lo están pasando muy mal. Y ayer lo que vimos es que en realidad no tienen intención de recibir a nadie, y que lo que montó la semana pasada fue un mero show mediático, porque, como decías, ayer estuvo firmando un convenio con un intermediario, digamos, ¿no? Tanto que no iba a atender intermediarios. Bueno, ayer, mientras las familias de trabajadores que asisten a los comedores de la red de comedores comunitarios se acercaron para ser atendidos uno por uno, fueron con su DNI para que les tomen los datos, para que le cuenten su situación al ministerio, no fueron recibidos. Mientras tanto veíamos como nuevamente la ministra montaba otro show mediático. Se ve que le gusta mucho el show, así que podría por ahí dedicarse. Es que ella era productora de Majul. Ella era productora de Majul. En serio. A la tele, digamos, ¿no? Capaz que le gusta eso. Nos haría muy bien, ¿no? Creo. Bueno, era bastante perjudicial igual lo que hacen también desde las empresas de comunicación. Pero ayer también hubo violencia. Yo tengo entendido, vi algunos videos que tampoco fueron muy amables desde el ministerio con las personas que estaban en la fila. No sé si vos tenés más información. Cuando empezaron a llegar los trabajadores, las familias que te decía que fueron las que armaron la fila, lo que se fueron a plantearle al ministerio que están en una situación desesperante. La única respuesta desde la institucionalidad, desde el Estado, fue un cordón de la Policía Federal. O sea, no sé qué tenía que hacer la Policía Federal ahí, salvo que la Policía Federal ahora sea la que atienda la emergencia alimentaria. La verdad que lo único que hubo en el Ministerio de Capital Humano fue un cordón, un fuerte operativo de seguridad de la Policía Federal, de las fuerzas federales, para atender la demanda de urgencia de millones de familias argentinas, que aparte fueron citados por la ministra, ¿no? Porque quedó claro, el otro día salió ella en un video que circuló por todos los medios, no es que lo armamos nosotros, sino que está el video donde ella dice: vengan uno por uno, yo les voy a tomar los datos y les voy a resolver la situación de manera individual. Todos los que tengan hambre, dijo, algo así, aún peor. Exacto, no, fue muy violenta, y es muy violenta la forma y de total desprecio y de total insensibilidad ante una situación de gravedad extrema, y fundamentalmente de las familias que están pasando por esta situación, y que no es una situación donde se sienten que alguien venga y les diga: levanten la mano el que tiene hambre. Entonces me parece que esa actitud de prepotencia de la ministra Petovelo muestra claramente cuál es la visión que tiene este gobierno para con los sectores que la pasan muy mal, y que se ha profundizado la crisis por las medidas económicas que ha tomado este gobierno a partir del 10 de diciembre, digamos, ¿no? La devaluación, el aumento de los precios de los alimentos, de la canasta básica, el no poder acceder a un alimento básico, ya no solamente de las familias trabajadoras, de trabajadores informales, sino mucho de... Hoy nosotros estamos viendo que a los comedores nuestros vienen muchas familias de trabajadores que tienen empleo formal y que no llegan a fin de mes y tienen que ir a un comedor para poder garantizar un plato de comida a su familia, ¿no? Entonces, ese desconocimiento y ese desprecio para con la situación que se vive en nuestro pueblo es la cara visible de este gobierno.
Joana, ¿qué tal? Mario te saluda, buen día. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Vos sabés que te escuchaba y hablábamos fuera del aire acá con mi compañera Laurita de la cuestión de la violencia, ¿no? Porque desde la formalidad política, si se quiere, de las estructuras, se analiza si se espera, si no se espera, si lo que lo votaron que se dieron cuenta, si la masa crítica, si la relación de fuerza y las pelotas. Pero con este nivel de violencia, ¿cómo manejan ustedes cuando, por ejemplo, escuchan hay que esperar? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es? Y a vos, en tus entrañas de mujer militante, ¿no? Esta gente pisó el presupuesto como en el 2000, antes del estallido, Fernández Mejide subejecutó el 80%. No me alcanza con el argumento de la perversión. ¿Qué intuís con todo esto y cómo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando encima estás en una manifestación y te tiran gas en la cara, que es un ácido, te patean, se ríen? Sí, no, nosotros la verdad que no, es incalificable la actitud que tiene este gobierno, pero no nos sorprende porque efectivamente este gobierno ha dado muestras de que en los pocos días que está al frente del Estado Nacional, que primero que vienen por, como decía anteriormente, a favorecer un sector muy minoritario, no les importa el pueblo argentino para nada, y fundamentalmente vienen a arrasar con todos los derechos básicos como el acceso al alimento, y la verdad que eso es una situación de mucha violencia, pero que lo que ellos desconocen es que el pueblo argentino tiene mucha historia de lucha, que más allá del relato de estigmatización que intentan construir con las organizaciones sociales, con los movimientos populares, con los sindicatos, que es lo que intentan hacer, en realidad es para poder avanzar sin ningún escollo ante el pueblo y ante los derechos del pueblo, para poder beneficiar a los amigos de siempre, a los que siempre se han beneficiado por las crisis en nuestro país, que son un sector muy minoritario y que son en realidad los verdaderos vivos que no han trabajado nunca y siempre se han beneficiado de las crisis. Ante esa situación, el pueblo siempre se organiza y el pueblo no está dispuesto a retroceder y mucho menos se va a quedar esperando a morirse de hambre, digamos, ¿no? Entonces, lo que ellos no perciben es que desde muy adentro de las entrañas de nuestro pueblo, la situación de complejidad social, de crisis en el territorio, de destrucción del tejido social que hacen con estas medidas que toman, eso es una olla a presión. Muchos de los comedores comunitarios que hoy sostienen la crisis, cuando se cierren, esa olla a presión va a ser insostenible. Entonces, lo que desconocen es nuestro pueblo, que tiene mucha historia de organización, y las redes comunitarias y las redes de organización popular siempre van a reorganizarse. Entonces, ante esto, mucha organización popular, y obviamente nosotros desde la UTEP vamos a profundizar las medidas de lucha, porque no estamos dispuestos a que nuestro pueblo se caiga de hambre, digamos, ¿no? Así tan simple como eso. A la ministra Petovelo le decimos que ya es hora que se ponga a trabajar. Hace más de 50 días que es funcionario, y como capaz que no sabe, que un funcionario público tiene responsabilidades que debe cumplir, como resolver cuestiones de la urgencia, como es la urgencia alimentaria. Sí, y aparte, está bien, el gobierno anterior no dejó un jardín de rosas, ni mucho menos, dejó un quilombo bárbaro, pero desde que asumió, hoy leía, desde que asumió Caputo, hay 2,5 millones más de pobres. Esperan algo desde las organizaciones sociales, que son políticas, claramente, y tienen su conducción y tienen una dinámica incluso de articulación muy superadora de lo que la política institucionalmente entendemos, ¿no? Los partidos esperan algo de ellos, sienten esa orfandad que de alguna manera está dispersa por los sectores de base, las militancias no la necesitan, pero igual vamos. ¿Cómo es ese vínculo, cómo es esa espera y cómo es esa construcción? Esperan también, o hay posibilidades que el próximo liderazgo surja de estas organizaciones, porque estamos medio en pelota, ¿no?, en ese sentido. Sí, mira, nosotros desde la UTEP vamos a seguir, como te decía, profundizando. En esta semana seguramente vamos a estar haciendo distintas asambleas en los comedores para definir las acciones a seguir, que son lo inmediato, pero efectivamente el rol del Estado es dar respuesta. Hoy el Estado no está. Es cierto que la situación económica hace mucho tiempo venía empeorando, pero nunca se había cortado la asistencia a los comedores,
como pasó a partir del 10 de diciembre, que se cortó todo tipo de asistencia, de transferencia de las partidas para abastecer a los comedores. Hoy están desabastecidos por decisión política de este gobierno. Entre esa situación, efectivamente, las organizaciones populares y quienes militamos en las mismas, obviamente hacemos política, diremos, ¿no? Somos militantes políticos, vivimos en democracia, capaz que el gobierno de Milei no está de acuerdo con la democracia, pero es un problema de ellos, digamos, ¿no? Vivimos en un sistema democrático donde quienes militamos libremente porque existe la democracia, digamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, efectivamente, como decía anteriormente, el pueblo se va a organizar, más allá de la estigmatización que quieran hacer. La historia de organización popular no va a retroceder por las amenazas de este gobierno, por las intimidaciones de este gobierno, por los amedrantamientos de este gobierno, porque la única respuesta que han tenido para los sectores populares es amenazarnos a través de la cadena nacional, a través de cortar la asistencia a los comedores, de tratar de amedrentar a compañeros que están en una situación muy grave, que son los trabajadores de la economía popular, la están pasando muy mal, y ante eso va a haber mayor organización en todo el territorio nacional. Por eso la ministra tendría que empezar a recorrer el país, porque es ministra de todo el país, no es solamente ministra de acá de Capital Federal y del conurbano, sino que me parece que no sabe que existe un país más allá de la General Paz, así que me parece que hay un desconocimiento de cómo funciona la organización popular. Hay también una no intención de resolver, porque no les importa resolver la emergencia alimentaria ni ninguna de las situaciones de crisis que padecen los millones de trabajadores argentinos, pero que eso efectivamente se va a traducir en mayor organización popular, y sin dudas que eso va a generar nuevos liderazgos que estén muy atados a la representación del pueblo y a cómo vive hoy nuestro pueblo. Bueno, el gran problema que tenemos es que no les interesa hacer nada de todo eso, porque ellos están decidiendo hacer esto que están haciendo. Vos lo dijiste, pisaron el presupuesto, no mandan nada, y además otra mentira más de Milei, porque él dijo que la billetera de Capital Humano iba a ser la que iba a estar abierta para facilitar todos los recursos, algo que no está pasando. Tenemos un panorama complicado, porque vamos a tener que ver de qué manera nos posicionamos ante un gobierno que viene a hacer esto que está haciendo, que es hacernos cagar de hambre, y si nos quejamos nos cagan a palos. Yo tengo una idea, Joana. A ver. Viste que la Bullrich te pasa la factura de los operativos, porque nosotros le pasamos la factura de las movilizaciones. También, ¿no? Como si... A ver, si no le ganamos, por lo menos descontamos un poco. Ponele. Esto de criminalizar la protesta, ¿no? Sí, es complicado. Sí, lo de Bullrich es psiquiátrico. Sí, claro, todo. No tiene ninguna razón de ser los niveles de criminalización de la protesta social. Lo hemos visto estos últimos días, pero siempre ha sido lo mismo, ¿no? La Bullrich de ahora es la misma Bullrich del 2001, la misma Bullrich del 2016, cuando asumieron del 2016 al 2019. Entonces, no me sorprende, porque se profundiza su situación de desquicio que tiene, pero efectivamente yo creo que ellos desconocen o en realidad minimizan los niveles de organización que puede tener el pueblo. Y si el Estado no da respuesta, nosotros la semana pasada fuimos a la puerta de los supermercados pacíficamente a entregar voluntarios de donaciones, porque nuestros comedores están desbordados por la no respuesta del Estado. Si lo tenemos que hacer nuevamente, lo vamos a hacer ante la no respuesta del Estado. Entonces también le van a tener que dar explicación a los privados, porque a lo que debiera resolver el Estado, después lo tienen resolviendo desde el privado en muchos casos, porque no hay Estado, digamos. ¿Qué pasó cuando fueron al supermercado? ¿Hubo policía? ¿No hubo policía? ¿Lograron algo? No, en algunos lugares hubo más tensión, en otros lugares del país no, pero efectivamente tampoco hemos tenido, obviamente, todavía respuesta. En algunos lugares, los compañeros en algunas provincias han logrado conseguir que algunas cadenas de supermercados les donen algunas raciones alimentarias, pero efectivamente
eso en algún momento también va a colapsar, Claro. digamos. Entonces, los tiempos que va planteando el gobierno, la verdad que son muy peligrosos, porque profundizan diariamente y segundo a segundo la crisis que ellos mismos generan, digamos. Claro, ¿qué es lo que dijo Milei en casi todas las entrevistas que dio? Tengo una en mente de TN que decía que explote todo, es lo que quiere, pero bueno, veremos qué es lo que hacemos nosotros del otro lado. Te mando un abrazo fuerte, Joana, gracias por este rato para hablar con nosotros y obviamente estamos en contacto para seguir hablando, visibilizando todo lo que anda pasando, que es un montón, la verdad, es un montón. Bueno, muchas gracias y a mayor amedrentamiento, mayor organización popular. Me gusta esa actitud. Abrazo fuerte. Joana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.